quién eres, ni de dónde vienes. En santuario de fe, todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 7. Cuando lo tienen me dicen amén o es un versículo solo. Dice el Señor, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come porque el largo camino te resta. Eso se lo dice el Señor a Elías. Y hoy quiero hablar sobre la depresión. Que muchos dicen que la depresión es la nueva enfermedad de este tiempo. Pero vemos en la palabra de Dios de que ya la depresión venía de aquel entonces y que nos afecta a todos. Somos humanos, estamos en este cielo de tierra y nos afecta a todos. Te puede decir, sí, pero sos cristiano, no te puede afectar, sí te afecta. Amén, y ahora vamos a ver por qué. Y podemos aprender mucho de la vida de otras personas que están escritas acá, que son hombres iguales que nosotros, con pasiones iguales que las nuestras, con aciertos, con errores, con virtudes, iguales que nosotros. No son los superhombres. El superhombre es Cristo. Amén. A Él tenemos que mirar y con Él tenemos que caminar. Pero estos son personas como nosotros. Y cuando nosotros tomamos la palabra y leemos, esa palabra tiene que llegar a nuestra vida. Porque si Dios obró de esa manera, también lo hará conmigo. Lo hará contigo. Amén. Porque todos estamos adorando al mismo Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia, podemos aprender mucho de la vida de cada uno de estos varones que están aquí. Y el libro de los Hechos se sigue escribiendo con cada uno de nosotros también. Es un libro que no está terminado, porque comenzó con la iglesia primitiva y la seguimos nosotros a esa iglesia. Seguimos predicando su palabra, seguimos sembrando esta buena semilla. Dios se sigue moviendo, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando gente, Dios se sigue glorificando y el evangelio se va extendiendo. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Elías no era solo un profeta. Él tenía ese fuego, ese espíritu que uno ve cómo él se manejaba y cómo Dios lo llevaba sin temor, sin miedo a actuar. Y Dios los respaldaba. Amén. Su experiencia nos enseña mucho. A veces entramos en un misterioso estado de depresión. Y es bueno aprender de las Escrituras lo que otros han pasado. Miren, la Biblia llama lamento. En los Salmos vemos gente que está desanimada, temerosa e incluso deprimida, procesando sus luchas, emociones, en oración, en canto. Y si leemos los Salmos vemos por los estados de ánimo que pasan el salmista y cada uno de los que hizo estos salmos. Entonces vemos que también están deprimidos, están desalentados, están sin ganas, sin fuerza. Incluso ahí está el libro de Lamentaciones que lo escribió Jeremías. Ahí explora él las profundidades de la depresión espiritual. Y esto es algo natural que cada uno en momentos que nos toca pasar en nuestro caminar por esta vida, por situaciones que pasan, que nos tocan vivir,
Y a veces estamos por allá arriba, otras veces estamos muy bajo, otras veces necesitamos que alguien venga y nos hable y nos ayude, o buscar ayuda para que alguien nos traiga una palabra. No es que no la conozcamos, pero a veces necesitamos que alguien nos hable. ¿O te ha pasado que por ahí saludaste a un hermano, comentaste algo y después te manda un mensajito y te dice, ay, fue de gran bendición lo que dijiste? Y uno no sabía nada, lo dijo, porque apareció en la boca, porque apareció en la mente de decírselo. Y bueno, esa persona que estaba pasando estos estados, la recibió. Y ahí pudo encontrar la fortaleza, amén. Y esta experiencia que vivió este profeta Elías, era como pasar por ese valle de sombra y de muerte, que nos habla David. Vemos que también Elías, bueno, lo pasó Moisés, Jonás, Pedro, si vamos buscando Jeremías, hay un montón de varones que pasaron por esto, que les tocó vivir esta depresión, este lamento, cómo ellos se lamentan por las cosas que le tocan vivir, porque la gente no lo entendía, porque los perseguía, porque se levantaban gente que quería hacer tropezar al pueblo de Dios a través de ídolos, a través de imágenes, y vemos que Elías luchaba contra eso, para que su pueblo, para que el pueblo de Israel fuera bendecido. Y todas las cosas que él le tocó hacer era volver a traer al pueblo que se había apartado a los caminos de Dios. Y vemos que estos hombres también desfallecieron. Este Elías, que tras esta victoria poderosa en el Monte Carmelo, cuando le toca enfrentarse con los profetas de Baal, después huye ante una amenaza que le hizo Jezabel y huye de ese lugar. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo? Después de lo que pasó, léanlo después, o vuelvan a releerlo. Cuando tuvo que matar a 250 profetas de Baal, y cómo Dios se manifestó y se glorificó en ese sacrificio que hicieron para Dios. Y después, tras una amenaza de Jezabel, él huye. Y se siente tan mal, se siente tan deprimido, que quiere morirse. Le dice, Señor, quítame la vida. Y uno dice, qué contradicción, ¿no? Porque huye para salvar la vida, pero a su vez le dice a Dios que lo mate. Y a veces cuando estamos en estos momentos así, tenemos esas oraciones contradictorias. Menos mal que el Señor no nos escucha muchas veces. Espera que se nos pase. Vemos que también él se enfrentó a Acab y dice que cara a cara a este rey, y le dice que tu casa, le dice a Acab, y la casa de tu padre los turbáis a Israel. Eres tú el que turba a Israel. ¿Quién se iba a enfrentar acá? Pero él lo hizo. Y no tuvo pelos en la lengua, como decimos para hablarle. Le dijo las cosas tal cual eran. ¿Lo podrían haber matado? Sí, pero él en ese momento no se enfrentó. El que podía levantar a un muerto, abrir y cerrar los cielos, manejar el fuego y el agua con sus oraciones. El que se atrevió a desafiar a todo el pueblo de Israel, como le decía antes, matar a 250 profetas de Baal. De este Elías estamos hablando, de la depresión. De este varón de Dios que hizo todo esto, ante una amenaza, huye despavorido. Y muchas veces uno se puede preguntar, ¿cómo pasó? ¿Qué le pasó por su mente? Si con una palabra él podía haber hecho callar a Jezabel. Pero vemos que es natural para cada uno. Amén. Y vemos que a pesar de ver todo esto,
vemos que no hay un fuerte y un valiente en este suelo de tierra. No hay nadie que pueda decir, yo soy el fuerte, yo soy el valiente. No sé, yo no conozco ninguno. ¿Ustedes conocen alguno que nunca haya pasado por estos valles así, por estas bajadas así profundas? Nadie hay en este suelo de tierra. Mientras que estemos en esta carnalidad. El sábado tuvimos el desayuno de los pastores y el pastor Rosale compartía algo que era en Apocalipsis. Y él hablaba sobre esto, sobre la carnalidad, que a pesar de los años que él está ministrando en la palabra, ¿no es cierto? Pero dice, ustedes no saben, se los cuento ahora, dice, pero tengo muchas cosas carnales todavía que no he podido soltar. Y yo pensaba, yo digo, mientras que estemos en este suelo de tierra, es una lucha la carnalidad con el espíritu, lo que quiero hacer y lo que me manda Dios. O sea que siempre va a haber una lucha. La carnalidad, hasta que no partamos con el Señor, no la vamos a poder soltar. Amén. Pero a pesar de todo eso, el Señor, este Dios santo, dice la palabra de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es un elemento para que Dios se manifieste en nuestra vida. Este Dios poderoso nos mira, nos ama, y cuando estamos en esos valles que parece que Dios ni tampoco nos escucha, ni no nos quiere, y nos sentimos solos y desamparados, pero su poder se manifiesta en ese momento sobre nuestra vida. Miren qué maravilloso que es este Dios. Y él estaba triste y cansado. Señor, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Alguna vez dijiste, me quiero morir? Y a veces uno dice eso, me quiero morir. Cuando pasan estas cosas, vienen, yo digo como cachetada de loco, uno tras otro, los problemas, salimos de uno y metimos en otro, salimos de uno, ¡ah! Señor. Y a veces si estamos espiritualmente debilitados, y sí, podemos llegar a orar y decir, Señor, quítame la vida más bien. Pero después hacemos como Elías, corremos para salvarla también. Somos contradictorios. Esperen que me pierdo, Ténganme paciencia, porque si no traigo los machetes, después me olvido. Y en esta condición estaba Elías, en esta tribulación, en este lamento. Él se sentía solo, sentía que él solo había quedado. Y no es así. A veces también nosotros pensamos que estamos solos, que no hay otro que pueda estar pasando el problema que nosotros pasamos, que no nos sentimos desamparados, como que no le importamos a nadie, como que nuestro problema a nadie le interesa, que nadie te pregunta cómo estás, que nadie se acerca. ¿No te pasó eso? De sentirse así, de sentirte que estás como aislado y te sentís solo, sentís que ni Dios se acerca a ti. Pero vamos a ver la ternura de Dios en la vida de Elías y en nuestra vida. Dice, le permitió dormir. Después lean toda la parte. Le permitió dormir, descansar, relajarse, volver a recuperar fuerzas, que el cansancio se le fuera, para que después Dios pudiera hablar. Él no vino con una reprensión. Él lo dejó tranquilo. Segundo, lo alimentó con alimento conveniente. Le trajo comida. Le dice, Elías, come. Come. Y a nosotros Dios también nos dice, come. Come de aquí. Come mi palabra.
come lo que está escrito, come lo que yo hablé, come mis promesas, come lo que yo ya dejé establecido para ti, para mí. Come de aquí. Lo que pasa es que a veces no queremos ni siquiera abrir la Biblia. Y dejamos también esto cerrado, que es nuestro alimento. Pero Dios no le permitió a Elías estar así. No le permitió dejarlo sin el alimento apropiado para que él recuperara la fuerza. Tercero, le permitió contar sus penas. Esto es a menudo el mejor consuelo, amén. Cuando podemos ir en oración delante de Dios y podemos contarle nuestro problema, podemos decirle cómo nos sentimos, podemos decirle lo que nos pasa. Y le permitió a Elías contar. Y él dice, me siento solo. Dios vio que él se sentía solo. Que lo que él estaba sintiendo no era así. Por eso Dios le dice, hay 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal, ni le han besado. Pero Elías se sentía en esa manera. Y cuando tú estás pasando por esos momentos, te sientes sola. Te sientes solo, como que nadie te entiende, nadie te comprende. Cuarto, Dios se reveló a sí mismo en sus diversos caminos, en el viento, en el terremoto, en el fuego y en la voz apacible. Esa voz suave eran voces de Dios. Pero Elías, que conocía a Dios, sabía, porque vemos en Job cuando habla de la palabra de Dios que las piedras se rompen cuando él habla, que es un voz de trueno, voz de trompeta, voz que quebranta los montes. Y Dios habla de distintas maneras y se mueve. Y Elías, que lo conocía, vio que no estaba en el trueno, vio que no estaba en la tormenta, vio que no estaba en el fuego. Simplemente en esa voz apacible. Ahí lo reconoció a Dios. No necesitaba Elías que en ese momento viniera un terremoto y que Dios con esa voz potente le hablara. Estaba débil. Estaba débil. Necesitaba una voz suave, un padre que se acercara, un padre que lo entendiera. Un padre que viniera y dijera, no vengo en son de guerra, vengo en son de paz hacia ti. Sé lo que te pasa, sé cómo estás. Te entiendo, te comprendo. 5, le dio buenas nuevas. Eso en el verso 18 que yo le dije antes, me adelanté, que quedaban 7,000 en Israel. 6, le dio trabajo, lo puso a trabajar. Vuélvete por el camino. Vuélvete y vas a ungir. Y le dio las ordenanzas que él tenía que hacer. Lo puso a trabajar. Eso necesitaba Elías, estar motivado, estar otra vez en la obra del Señor, estar otra vez trabajando. Él, después de los profetas de Baal, se fue atemorizado y se quedó sin hacer nada. Es peligroso cuando nos quedamos sin hacer nada. Es peligroso. Porque el enemigo nos empieza a mostrar y a ver cosas que no son buenas para nuestro espíritu, que no vienen para alimentarlo. Si no, miren lo que le pasó a David. No fue a la guerra esa vez. Se quedó. ¿Y qué hizo? Estaba paseando por los balcones de su casa. Y ahí vio a Betsabé. Y ahí fue lo que le pasó a él. Cómo fue el derrumbe en ese momento de David. Dios no quiere que estemos sin hacer nada. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El Señor también estaba ocupado en el reino y el Señor nos dio esa ocupación del reino, de extender el reino, de predicar la palabra, de estar en el evangelio, de ir al que está caído, de ir al que está enfermo, de visitar a aquel que está en la cárcel.
Pero a veces nosotros estamos metidos en nuestro propio problema sin pensar, sin hacer. No estamos haciendo nada malo, miramos. David caminó, miró. Pero recuerda que hay un enemigo que va a venir contra ti, que sabe, que te conoce las debilidades de cada uno. Y cuando tú no estás ocupado en el reino, tu mente está en otro lugar. Estás paseando, estás fuera de la mirada de Dios. Estás fuera con tu mente ocupada en otras cosas. Es tiempo, mis amados, de continuar. El Señor le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. Levántate y come, porque largo camino te resta. Y el Señor nos dice esto en esta noche. ¿Cómo está tu vida? Dios te está diciendo, levántate. Levántate. Camina. No te quedes estático, no te quedes allí. No es bueno que estés así. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de no rendirse. Dios nos necesita, te necesita a ti y me necesita a mí. Dios no busca la perfección, Dios busca el compromiso. Dios busca fidelidad. No somos perfectos, entonces en ese sentido nadie podríamos estar sirviéndole, porque tenemos un montón de cosas. Pero Dios no está mirando eso. Dios está mirando nuestro corazón, nuestra disponibilidad, nuestra disposición de estar activos en su obra. Dios nos necesita, por eso nos llama, por eso quiere que nos levantemos. Y el Señor está a nuestro lado, así como estuvo con Elías, está con nosotros, para fortalecernos. Hay propósito en nuestra vida, hay trabajo en la viña del Señor. Y eres importante. No importa lo que el enemigo te vino a susurrar a tu oído. No importa lo que haces, que te mires en el espejo y te veas de tal manera. Dios no nos está mirando de esa manera. No importa que te veas con un montón de errores, un montón de falencias, un montón de cosas que podés llegar a decir, ¿para qué me va a usar el Señor? Dios te necesita y Dios me necesita para trabajar en su viña. Elías había huido de todos, pero lo maravilloso es que Dios lo persiguió. Dios lo estaba siguiendo. No estaba solo como él pensaba. Él huyó de todos, pero Dios lo fue a buscar. Todos hemos estado donde estuvo Elías. Pero afortunadamente Dios es paciente para con cada uno de nosotros y no quiere que nadie se pierda. Nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces decimos, sí, pero algunos se van a perder. Sí, porque la decisión es de cada uno, pero no es voluntad de Dios. No es lo que Dios está esperando. Él dice, no, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé cómo has venido, no sé lo que está pasando por tu vida. No sé si te encuentras como Elías, con un montón de problemas. No sé cómo te ves, no sé cómo piensas de ti mismo, no sé cómo te evalúas a ti mismo. Pero no estés quieto, levántate. Levántate, ocupa tu mente en las cosas del Señor, porque Dios te necesita. Dios te necesita. Hay un corito que dice, Dios te necesita para amar. Entonces vemos que la depresión no es de este tiempo. La depresión estuvo también y sigue estando, porque es algo natural del ser humano. Y el enemigo siempre aporta algo en nuestra mente
como para que bajemos los brazos, como para que nos quedemos tranqui. Paseá, andá. Calculo que a David le habrá dicho eso, ay, quédate, no vayas, paseá. Pero después fue grande su ruina. Entonces levantémonos, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Amén. Dios te ama, Dios te conoce, Dios te ve y Dios nos quiere fortalecer. Si estamos debilitados, Dios nos quiere fortalecer. Él tiene la receta para darnos de comer y que nos fortalezcamos. Que fortalezcamos nuestro espíritu, nuestra alma. Que nos sintamos amados, amadas por Él. Que nos podamos sentir protegidos por el Señor. Él quiere que los conozcamos. Él ya nos conoce y sabe, pero Él quiere que lo conozcamos a Él. Antes cantábamos maravilloso. Sí, maravilloso es Dios. Maravilloso es Dios. Grande es Dios. Todopoderoso. Y nos ama. Amén. Levántate, porque largo camino te resta. Amén.